noches. Hoy ponemos en pantalla un mano a mano realmente diferente. El primero que hacemos, ¿verdad?, de exteriores. Valía la pena venir hasta la penitenciaría regional de Itapúa, en la ciudad de Camboleta, pegadita Encarnación, para conversar con Adolfo Trote. Gracias, Adolfo, por permitirnos estar acá contigo. Un placer, Gustavo. Queríamos darte la oportunidad de contar un poco también tu historia, más allá de esa historia que la gente ya conoce, lo que te ocurrió. Y esa historia de Barra Brava con la que todos te conocían, ¿verdad? Dirigiendo la barra más importante del país, la de Olimpia, la que todos queremos. ¿Hace cuánto estás acá en la penitenciaría? Bueno, el 7 de septiembre van a ser 6 años y 2 meses que estoy recluido, ¿verdad? Y el 6 de octubre va a ser 3 años que estoy aquí en la penitenciaría regional de Itapúa, en el Cerezo. 3 años. Sí. 3 años. Que entre paréntesis, para cumplir condena, no sé si serán todas las cárceles del interior del país, serán como esta, ¿verdad? Pero lo que puedo decir es que aquí se respira aire puro, hay verde, los funcionarios también son distintos a los de la capital, los internos de este departamento de Itapúa son diferentes a los de la capital, o sea que hay mucho más tranquilidad. Que eso te iba a decir, hay mucho más tranquilidad para cumplir condena. Cuando llegamos nosotros comentábamos con los muchachos del equipo de trabajo, ahí se percibe otro ambiente. Sí. Uno llega hasta con Google y es más denso. Hay aire de infierno. Sí, es más denso, mucho más denso. A ver, ¿cómo tu día a día? Y es la realidad. Y nada, el día a día estoy con el relacionamiento con mis compañeros, tengo mis amigos, a quienes considero amigos en este lugar, y tratando de pasar día a día. Un día más aquí es un día menos, ¿verdad? Un día más es un día menos, ¿verdad? Y aquí ya me ven, ¿verdad? Rehabilitándome de buena manera, gracias al apoyo de las autoridades de esta penitenciaría. Porque sin ese apoyo, sin ese respaldo, sería imposible que un interno pueda rehabilitarse, en mi caso, ¿verdad? En mi caso, por todo lo que pesa sobre mis hombros, ¿verdad? Tanto en cuanto a mi condena como así también en cuanto a mi pasado con lo que tiene que ver con las drogas. A ver, cuando vos decís un día más es un día menos, me suena a descontar los días de tu condena. Totalmente, pero es que así mucho, pero 40 años cuesta muchísimo descontar. Pero la verdad yo no estoy pensando en eso permanentemente, Gustavo. Nosotros a esto le vamos a dar lucha judicial hasta el final. Sabemos que la verdad está de nuestro lado en cuanto a la condena en sí, ¿verdad? Por los años que me dieron, no en cuanto al hecho en sí, porque yo soy autor confeso de un hecho que no está mal, que está muy mal. Y bueno, aquí estoy pagando. Son días que me pesan, hay días que son muy pesados cuando pienso en mis hijos fundamentalmente. Y por sobre todas las cosas, en un día como el Día de la Madre, ¿verdad? Donde ellos no tienen una madre a quien abrazar, ¿verdad? Para mí el día más complicado realmente es ese. ¿Estás muy arrepentido? Estoy arrepentido totalmente. Si pudiera, cosa que no se puede volver el tiempo atrás, jamás lo volvería a hacer, ¿verdad? Pero estoy arrepentido de todo corazón, Gustavo. Esto no de la boca para afuera, ni porque a mí me convenga decir esto o aquello. No, yo no soy así. ¿Y lo serás con tu hijo? Por ser sincero, justamente por decir la verdad sobre lo ocurrido, me dieron lo que me dieron de condena, ¿verdad? Porque en este país, por lo visto, tenés que negar el hecho y decir yo no fui y no colaborar con la justicia para que el resultado sea otro. Sé que el otro día tuvo el doctor Rodolfo Cerezo en el programa y él decía que por las condiciones en que se movían tu ex esposa y vos, la madre de tu hijo y vos, pudo haber pasado cualquier cosa y también pudo haber pasado que el muerto haya sido vos. Así es. ¿Puedes contar un poco cómo era ese relacionamiento? Y bueno, fueron días de terror realmente, ¿verdad? Por todo lo que yo ya relaté durante mis audiencias preliminares y también así en el juicio. Fueron días muy complicados realmente, en los cuales estábamos absolutamente inmersos en el alcohol y en las drogas, ¿verdad? Y bueno, ese día nos sobrepasamos tanto con la cocaína como también así con el alcohol y realmente pudo haber derivado de cualquier cosa, ¿verdad? O pudo haber sido yo o ella, porque los dos estábamos ya bajo el efecto absoluto de estupefacientes, al remango, ¿verdad? Y también del alcohol, ¿verdad?
Así que fueron realmente días complicados que derivaron lastimosamente en su muerte. Lo tuyo es de presumir que el tema del consumo de drogas venía de mucho atrás, porque uno siempre asocia las barras con eso, pero lo de la señora... Vos sabés, Gustavo, que yo a los 33 años, yo tengo 46 años actualmente, a los 33 años probé por primera vez la cocaína. Sí, a los 33 ¿Sí fue en el años. marco de la barra brava? Fue en el marco, pero me reservo la ocasión en la cual se dio esa primera vez, ¿verdad? Por respeto a un amigo a quien aprecio muchísimo. Pero lastimosamente se dio y la cocaína... Y probablemente no... Cocaína es un maldito vicio que funde todo lo que encuentra a su paso, que te destroza física, psíquica, emocionalmente, destruye todo lo que encuentra a su paso, y fue lo que hizo en el seno de mi familia, ¿verdad? A ver, y desde el primer día del consumo... Yo hasta el día que consumí sentí en los que- 33 claro. años, nunca jamás le había dado a ella, ella sí tomaba en la casa, pero nunca yo le había ofrecido cocaína, hasta que me enteré que ella, bueno, ya estaba consumiendo con el guardia, ¿verdad? ¿Y En este caso. cuántos años de vicio crees que tuvo ella? No, ella en ese año no, nada más fue, comenzó a consumir según lo que ella misma manifestó en el mes de febrero del año 2011, ¿no? A ver, te voy a preguntar porque quiero hacer una cuestión Y esto didáctica fue de la- en julio del 2011, fue el 3 de julio fue el hecho, ¿no? lo que pasó. Porque mucha gente dice, de por ahí quiero probar, entonces te quiero preguntar, del primer día de consumo... De por ahí quiero probar qué. La cocaína. No, que ni se le ocurra probar, porque el probar una induce a probar 2 y 3 y 5 y 10 y después ya es algo de no parar más. Y del primer día hasta el día que No. te sentí dominado por la cocaína, ¿cuánto pasó? ¿O al rato ya? No, desde la primera vez que uno consume, si le gusta, ya después ya continúa con eso, aunque yo tengo que aclarar que yo comencé a consumir, y mira, lo que te estoy diciendo por la vida de mi nieta mía Valentina, te lo digo, a los 33 años comencé a consumir, y un año antes de entrar a la cárcel, ¿verdad?, de ingresar, había dejado durante un año. Luego me vi inmerso absolutamente en eso y llegó un momento estando recluido en el cual ya dejé de consumir cocaína. La cocaína me consumió a mí. ¿Me explico? Yo dejé de consumir cocaína, la cocaína me consumió a mí. Es un vicio, un maldito vicio, ¿verdad?, que hay que erradicar, y que la gente tiene que saber de que no, que aquel que, como vos dijiste, quiero probar, no, que ni se le ocurra probar. No vale la pena. ¿Quién es Adolfo Trote si le sacamos el perfil ese de líder de una barra organizada? ¿Qué más hiciste en la vida? ¿De dónde saliste? ¿Quién es Adolfo Trote, Ángel? Yo, bueno, comencé trabajando de muy joven en Vicar, Sociedad Anónima. Mi papá es jubilado de Viesa. Comencé trabajando en Vicar, Sociedad Anónima, estuve ahí 3 años. Después estuve en Autotécnica de Rodolfo Té, que era un amigo de mi papá. Ya era líder de la barra. El Olimpia me abrió muchas puertas. Me dediqué, 11 años tuve playa de venta de vehículos, ¿verdad? Desde el año 1994 hasta el 2005 tuve 3 playas de venta de vehículos, junto con un primo, o sea, con 2 primos míos y con un hermano mío, era Augusto y Arturo Trote, y con mi hermano Cristian Trote. En su momento tuvimos 11 años playa de venta de vehículos. Como te decía, del 94 hasta el 2005 trabajé 3 años en la aduana, nombrado, ¿verdad? También estuve en la aduana. En cuanto a trabajo en sí, ¿verdad? Independientemente a todos los trabajos que hacíamos estructuralmente con la barra, ¿verdad? Porque siempre la estructura tiene cosas que hacer, ¿verdad? Entonces, independientemente a eso, ocupé 3 cargos electivos, ¿verdad? A lo largo de mi vida, 3 cargos electivos, ¿verdad? Fui electo presidente del departamento de fútbol del club más grande a nivel social del país, que es el Deportivo Sajonia, Sí. porque es un club que tiene 30.000, bueno, tenía en aquella época, en aquel entonces, 30.000 socios al día. Y a mi cargo estaba, yo era presidente, fui electo por los delegados y subdelegados de cada categoría, 80 equipos, ¿verdad?, en 5 categorías diferentes, y fui electo presidente, ¿verdad? Mi mandato duró 5 años, ¿verdad?
organizando torneos en 4 canchas distintas a lo largo de 365 días de cada año, ¿verdad? También estuvimos en la liga semiprofesional, Gaspar Rodríguez, Francia, llegamos a la preintermedia, sacamos tricampeones de Sajonia. Implementábamos o utilizábamos ciertas experiencias adquiridas en el club, ¿verdad? En los vestuarios con Osvaldo Domínguez, por ejemplo, ¿verdad? Escuchando las charlas de Osvaldo con el plantel, las arengas de Osvaldo o los técnicos, Cubilla, con el plantel, porque tenemos mucho vestuario, entonces implementamos eso en esa Sajonia y creo que dio buenos resultados, ¿verdad? Ahí, ese fue uno de los cargos electivos que ocupé, ¿verdad? Después también fui vicepresidente primero de mi seccional, 23, también electo con los votos, ¿verdad? De la gente de mi jurisdicción. Y por último, en el año 2010, ¿verdad? Yo el 3 de diciembre del año 2010 dejé el liderazgo de la barra del Olimpia después de 20 años, estar al frente, 25 años de barra, 20 años de estar al frente de la mejor barra del país. Y 10 días después fui electo miembro titular de la comisión directiva del Pro Olimpia. Tuve el honor de integrar esa comisión directiva de la mano de Marcelo Recanate. También tenía mi cargo como directivo, ¿verdad? La captación de socios en el interior de todo el país, por todo el país, creando bases y captando socios a lo largo de 7 meses que estuve como directivo hasta entrar a este lugar, ¿verdad? Y bueno, desde la cuarta fecha ya me hice cargo del plantel de Olimpia, por las renuncias, por las bajas que se dieron dentro de la estructura dirigencial en aquella época. Entonces quedé como presidente de la delegación del Olimpia y encargado de la Villa Olimpia a partir de esa fecha hasta que concluyó el campeonato. Encargado de que nos falten indumentarias en la villa, de que nos falten alimentos, de que los colectivos lleguen a hora, de pagar los salarios junto con Tito Méndez, que era el gerente en aquella época, pagar salarios, pagar premios. O sea, cuando ocurre el hecho de y presidir la delegación en cada partido, ¿verdad? O sea, acompañar al plantel y encargarle. También fui, un alto honor para mí fue el ser delegado representante del Club Olimpia ante la APF, ¿verdad? Porque fui delegado, ya como miembro de la directiva, fui delegado representante del Olimpia ante la APF, ¿verdad? ¿Vos habías hecho el paso de dejar lo que yo quiero aclarar, disculpame que te interrumpa, Gustavo, pero yo quiero dejar nomás claro lo siguiente. Yo fui líder de la barra del Olimpia, pero yo no era un barra brava vándalo, ¿verdad? A mí pues prácticamente me condenaron por lo que yo era, ¿verdad? No por el hecho en sí, porque si por el hecho en sí me hubieran condenado no me hubieran dado 40 años, ¿verdad? Pero yo no era un barra brava vándalo, ¿verdad? Que en los últimos tiempos ya no era barra brava, sino que hinchada organizada, ¿verdad? Claro. Quiero aclarar también en relación al tema de hinchada organizada que nosotros, junto con Zoilo Ramírez, líder de la barra de Cerro, firmamos el proyecto de ley que fue presentado al Congreso de la República, ¿verdad? Y estuvimos absolutamente de acuerdo con todos los puntos que fueron presentados y fueron aprobados de la ley de la no violencia en los estadios deportivos. Firmamos en conjunto con la policía, con la fiscalía, con el Ministerio del Interior. ¿Te habían premiado con eso, pero de la fiscalía? Tengo reconocimientos escritos de la APF, del Olimpia, de la Fiscalía de Prevención, del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, ¿verdad? De la lucha contra la violencia en los estadios de fútbol. Estamos de acuerdo. Lo que yo hice es, claro que es un acto violento, pero hay que separar las cosas de lo que era. O sea que yo, nobleza, habría decir, yo tengo que reconocer, y te mencioné en una oportunidad, a mí me queda recuerdo de chico, de ir a Galería Sur, de ver a Don Botrote tratando de contener a la banda. Es que nosotros erradicamos de las gradas el robo entre olimpistas, ¿verdad? Teníamos absolutamente prohibido el robo entre olimpistas y teníamos absolutamente controlado ese esquema, ¿verdad? Que hacía que la gente pueda ir a la cancha, entrar a las graderías y sentirse absolutamente seguro ahí con su familia, quitarse fotos con la murga, estar con nosotros, la gente del interior disfrutaba de eso. ¿Qué proyección vos tenías, Adolfo? O sea, que me queda la duda, porque has llegado a ser presidente de Olimpia, porque venías haciendo ya el camino dirigencial, ¿verdad? Sí, yo tenía pensado ser presidente del Club Olimpia. ¿Y crees que iba a llegar? Estoy absolutamente seguro de que con el apoyo de los amigos sí iba a llegar. Con el apoyo de gente muy importante, ¿verdad?
que en ese momento, obviamente como directivo ya me habían apoyado para llegar a la mesa directiva del club, ¿verdad? Y estoy seguro que a lo largo con el paso del tiempo y con el trabajo y con todo el trabajo de base que estábamos haciendo nosotros en cuanto a captación de socios y compañía y el apoyo de esta gente que te mencioné, estoy seguro que llegaba. Quiero ir a la primera pausa. Llegaba a ser presidente de la Olimpia, claro, si nacía en Brasil iba a ser brasilero, estoy acá, ¿verdad? Claro, totalmente. Quiero ir a la pausa, pero ¿de quién para Osvaldo Miguel? Lo más. Osvaldo hay uno solo. Realmente una gloria del Olimpia al cual tenemos que agradecer eternamente por haber sido presidente de nuestro club. Osvaldo hay uno solo. ¿Hace cuánto no hablas con él? Y un buen tiempo. ¿Pues lo querés mucho? Muchísimo. Lo respeto y lo quiero muchísimo, Osvaldo Miguel. Vamos a la primera pausa y después de la pausa vamos a hablar con Adolfo del hecho que hoy lo tiene acá. Hablar un poquito de cuál es la postura que hoy tienen con su abogado. Plantearon un recurso ante la Corte Americana de Derechos Humanos. Conversamos el otro día mano a mano con el doctor Guacerero. Hacemos la primera pausa y sí, estamos en el otro. Vuelta en el segundo bloque del mano a mano de esta noche con Adolfo. Adolfo, te dieron 40 años de condena, casi sin precedente en Paraguay, sin precedente en verdad. Te aplicaron 10 años de seguridad, algo que normalmente se aplica en los casos de secuestro. ¿Cómo recibiste vos? ¿Recordás el día en que recibiste la noticia de la condena? Y como dijo Rodolfo Acereto el otro día, yo creo que si existía la pena de muerte ya me lo habían dado, ya no estaría hablando aquí contigo, ¿verdad? Y yo creo que a mí me condenaron ya mucho antes de emitir esa condena en el año 2013, ¿verdad? Pero fíjate, no me ha gustado el recorrido meteórico que tuvo mi caso, ¿verdad? Porque yo de juicio oral en marzo del 2013 a la reconfirmación de la Corte Suprema de Justicia, estamos hablando de 22 meses nomás que pasaron, en 2015, ¿verdad? Es un recorrido meteórico cuando hay políticos que tienen problemas, congresistas, políticos que tienen problemas. Y pasan años, 5, 6, 7, 8 años, se sigue dilatando. Ni siquiera se van a la audiencia preliminar. Se sigue dilatando, ni siquiera van a la audiencia preliminar. Y lo mío tuvo un recorrido meteórico en 22 meses, ¿verdad? Se manejó con saña, obviamente, ¿verdad? Y mi condena ya estaba, ya habían ejecutado la condena antes de condenarme. Eso es categórico. Yo te quiero nomás aclarar, Gustavo, ¿verdad? Vamos a hablar primero de la medida de seguridad, si te parece bien, ¿verdad? ¿Por qué me imponen a mí una medida de seguridad siendo que yo no soy terrorista, no soy secuestrador, no maté 300 personas y no es mi entrada número 20 a la cárcel? Es mi primera entrada y no registro antecedentes judiciales anteriores. No registro antecedentes judiciales. Es mi primera entrada a la cárcel. ¿Por qué me dan la medida de seguridad? Porque presuponen de que de aquí a, o sea, del momento en que ingresé a 30 años yo puedo realizar el mismo hecho, o porque tuve ciertos pasajes en los cuales tuve deslices en mi juicio con los funcionarios, ¿me entendés? O cosas así, o porque fui barra. No corresponden los 10 años de medida de seguridad. Es absolutamente inconstitucional, no porque a mí me convenga, es porque es así, es inconstitucional, no corresponde esa medida de seguridad. Esa medida de seguridad no se aplica en este caso, no corresponde, primero. Segundo, en cuanto a mi condena de 30 años. Ya bajamos de 40 a 30, ahora hablemos de los 30. Sacamos los 10 que es inconstitucional. Quedan 30. Yo tengo atenuantes a favor. Atenuantes que son, bueno, el hecho de ser autor confeso del hecho. Yo le facilité el trabajo a la justicia paraguaya. Yo reconocí el hecho y dije, yo fui y pasó de esta forma. ¿Y vos volviste de...? No, para ir por partes. Autor confeso, sí. Primer atenuante. Sí. Autor confeso, por ende le facilité el trabajo a la justicia paraguaya, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, me entregué a la justicia, lo que estaba mencionando. Me entregué a la justicia paraguaya porque yo fui a firmar un acta donde ellos agarraban y no... Sí, así mismo, en Clorinda.
Yo fui bajo los efectos del alcohol y las drogas y así estuve por días allá hasta que veía las informaciones a través de internet, ¿no? Y obviamente le veía a mi hermano, a la fiscalía, a mi hermana, a mis hijos, en la morgue, en el velorio. No puede seguir así, siendo que yo soy el único responsable de esto. No tiene por qué otra persona estar pagando los platos rotos, y vine inmediatamente. Yo el domingo fue el hecho, yo el lunes llegué a Buenos Aires, el miércoles salí a Buenos Aires y el jueves estuve acá, ¿verdad? Me bajo del colectivo yo en la frontera. Obviamente habían sitiado, no sé por qué lo hicieron, porque llamaron demasiado la atención, ¿verdad? Y habían sitiado la frontera prácticamente en ese puerto Elsa y Falcón, ¿verdad? Donde habían numerosísimos integrantes de la Policía Nacional, de la Fiscalía, y era aparatoso el movimiento del lado paraguayo. Entonces cuando yo me bajo del colectivo, se acercan dos oficiales de policía argentinos y me dicen: no, nosotros deciden en qué vehículo nos vamos. No sabía que era policía. Claro. Me subo al vehículo y nos vamos, ¿verdad? Llegamos a la comisaría y nada, me redactaron un acta en el cual me querían hacer firmar como que ellos me agarraron. Sí. No voy a firmar, le digo. No voy a firmar porque ustedes no me agarraron. Yo vine a entregarme. Vine a cruzar la frontera del país, a entregarme y a presentarme a la justicia por un hecho que cometí. Bueno, cambiaron el acta, firmé como que sí, como que yo me entregué. Está firmado eso, ¿verdad? En Clorinda, y después me trasladaron a la cárcel de Clorinda. Al día siguiente o 2 días después, creo que fue, fuimos a Formosa, en donde yo me añadí al pedido de la Cancillería paraguaya, porque el mismo canciller fue a gestionar eso, Gustavo. Y yo me añadí porque la jueza de Formosa me dijo: mira, si vos querés puedes quedarte acá 2, 3 años tranquilamente, ¿verdad? La Argentina podía quedarme todo ese tiempo. Y le dije que no, yo me llano al pedido de la justicia de mi país, ¿verdad? Y quiero ir a cumplir mi condena en mi país, ¿verdad? Entonces colaboramos en todo sentido, Gustavo. Vine, me entregué, por un lado, autor confeso, por otro lado, me entregué a la justicia paraguaya. Y lo más importante de todo, las 4 principales víctimas, Paolo, Pamela, Oscar y Camila, no es que hayan declarado a mi favor. Ellos simplemente contaban la verdad de lo ocurrido y de nuestra vida a lo largo de los 20 años, cómo nos manejábamos, cómo era nuestra vida, si veían que discutíamos, si no. Prácticamente se burlaron de mis hijos a lo largo de sus declaraciones. Para mí fue muy doloroso verles sentado a mis hijos ante los jueces y ver el rostro de burla de la jueza Dina Marchuk en ese momento, ¿verdad? Para mí realmente fue muy doloroso poder contenerme y aguantar toda esa presión que recibí en ese momento al verle a mis hijos siendo burlados ante esa situación, ¿verdad? ¿Qué contaban ellos? Y eso es lo que te estoy diciendo. Básicamente le preguntaban si cómo nos manejábamos nosotros a lo largo de los 22 años y nada, qué pasó, y todo era muy limitado porque tampoco había apertura por parte del Ministerio Público, pero estuvieron los 4 ahí declarando. Y todas sus declaraciones fueron positivas, fueron a mi favor, ¿verdad? Tampoco eso se tuvo en cuenta, o sea que ninguno de estos 3 atenuantes, autor confeso del hecho, me entregué a la justicia paraguaya y las 4 principales víctimas declararon a mi favor, ¿verdad? Ninguno de estos 3 atenuantes se tuvieron en cuenta para bajarme un día de condena por cada uno de estos atenuantes. Un día de condena. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? Otra cosa, ¿verdad? A mí me usaron como una rata de laboratorio, me usaron como un experimento, como si ejemplificando conmigo ya no existirían casos posteriores porque esto es lo que me espera. Porque claro, esto es lo que me espera si llega a ocurrir. Sin embargo, en lo que va del año 2017 existen 9.400 denuncias, 9.400 denuncias de violencia intrafamiliar. Es elevadísimo, lastimosamente, pero es una realidad el índice de mujeres que acaban de la misma forma, cosa que no está bien, lo cual indica de que el experimento les falló a ellos.
le falló el experimento, lastimosamente le falló, porque hubiese estado reconfortado por lo menos si después de Adolfo Trotter ya no ocurrían hechos similares a los míos. Pero no solamente es eso, ¿verdad? Porque jurisprudencia en mi caso existen, pero cualquier cantidad. Pero vamos a hablar de jurisprudencia de casos posteriores al mío, simplemente. Vamos a dejar los casos anteriores, aunque podemos citar muchos casos anteriores. Del profesor universitario que hace unas semanas quedó libre. Por ejemplo, por una cuestión de códigos que nosotros manejamos dentro de este lugar, yo prefiero no mencionar aquellos casos, para eso están los abogados, ¿verdad? Pero existe jurisprudencia, ¿verdad? Y casos posteriores a los míos, en los que le dan 15, 18, 20, 22, 23, ¿por qué a mí 40? Casos en los cuales se desenvolvió en forma muchísimo más violenta en cuanto a lo anterior, al desenlace final. Sin embargo, no se mide la justicia. Y la justicia tiene que ser la misma para vos, para mí. ¿En qué momento vos decís, pucha, vamos a golpear la mesa y vamos a replantear 6 años, 2 meses. Sí. ¿Y en qué momento vos decís, vamos a replantear esto? Y no, en realidad, la verdad que quedé bastante... Bueno, lo que pasa es lo siguiente, ¿verdad? Yo necesitaba un abogado del calibre de Rodolfo Acereto para poder pelear esta lucha, ¿verdad? Porque lastimosamente a mí me habían recomendado a mi primer abogado, que fue Adolfo Wilberger. Me habían recomendado personas muy afines a mí, ¿verdad? Muy afines a mí, que me dijeron, me contaron, me hablaron sobre el currículum de Adolfo Wilberger, que había ido a Europa a especializarse en casos similares a los míos. Pero lastimosamente, Gustavo, las universidades no cortan las orejas, ¿verdad? Y es así que durante mi juicio a Adolfo Wilberger yo tenía que escribirle en un papel las preguntas que él tenía que hacerle a los testigos. Con decirte... Pero no estuvo a la altura de él. Pero absolutamente, con decirte de que tampoco, absolutamente no estuvo a la altura. Lo de Adolfo Wilberger fue una decepción que me costó 140 millones de guaraníes, ¿verdad? Porque yo gasté 200 millones de guaraníes en abogados y no me han bajado un día de todo mi recorrido. Porque vos, cuando vos haces el mapeo de todo lo que te pasó jurídicamente, yo digo, pucha, ahora que me gano blanco. Total y absolutamente, pero es que a este muchacho que se había metido con la finada, no le convocaron, no se fue, no tuvo el juicio. ¿Cómo no va a estar él, por ejemplo? ¿Me entendés? O sea, cosas como esas, infantiles, pasaban los testigos a declarar y yo tenía que anotarle en un papel a Adolfo Wilberger lo que él tenía que preguntarle a los testigos, siendo que él ya tenía que saber. Claro, uno por el instinto de... ¿Verdad? La verdad uno puede... Por eso vuelvo a repetir que las universidades no cortan las orejas, porque él pudo haberse capacitado en Europa, pero y después le revocaste el poder y le convocaste a los dos secretos. A Nino Méndez. Nino claro. Méndez en la Cámara de Apelaciones y a Fernando Machuca y Ariel Torres en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Lo de la Corte Suprema de Justicia para mí fue un golpe bajo, te soy sincero, de que ese fue un golpe muy bajo, porque yo realmente no esperaba eso de las máximas autoridades judiciales de mi país, de los máximos representantes de la justicia de mi país. No esperaba un tratamiento tan llevado de los pelos así como fue, ¿verdad? La única que estuvo en disidencia, claro, Alicia Pucheta, fue Alicia Pucheta, ¿verdad? La ministra Alicia Pucheta. Pero Sindulfo Blanco y Benítez Riera se adhirió a lo que Sindulfo Blanco dijo en pocas líneas y se encajonó una condena de 40, un antecedente con condena de 40 años. No estamos hablando de una condena de 4, de 5 años, de 10 años que llega a la Corte Suprema y bueno, se encajona. Son 40 años que la Corte Suprema de la República de mi país debió de haber tratado. Y debió de haber dicho, no le corresponde 40, tienen que ser 80, o tiene que ser 120, claro, o tiene que ser 10. O sea, explico, sí, pero sí, darle un tratamiento a eso, Gustavo. Uno no puede decir una línea me adhiera a tal cosa. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Si vos revertís la condena, vos sabés que tus últimos días van a ser acá. ¿Cómo? Si vos no revertís la condena,
Yo estoy seguro que vamos a revertir No, la digo, condena. o sea, esa es tu motivación de lucha, ¿verdad? Decir Sí, totalmente. Si no hace esa Yo te voy a pelea, decir una cosa, Gustavo. La justicia terrenal es una, pero la justicia divina existe. Y yo creo en esa justicia divina. Así es que Dios se encargará de tocar los corazones que tengan. ¿cómo hace algo para hacer un balance entre lo que pasó? Porque vos sabés que lo que pasó fue muy grave. Muy Y grave. no era una víctima cualquiera, era la mamá de tu hijo. 22 años a mi lado. Claro. 22 años a mi lado. Y la necesidad que vos tenés que tampoco... Gustavo, 22 años a mi lado, haciendo vida social. A mí me pintaron como si yo fuera un monstruo. Como si ella estaba encerrada todo el tiempo en la casa. Hasta eso se Como si no... Pero eso no es así. Gustavo. Ella tenía vida social, era socia del Deportivo Sajonia, que quedaba 5 cuadras de nuestra casa. Iba sola a Sajonia, íbamos juntos y ella hacía sus cosas y yo las mías, en el departamento de fútbol, por ejemplo, en acontecimientos sociales. Tenía su vehículo propio, salía, iba a los shopping, iba donde quería, a la peluquería, iba, ¿me entendés? O sea, ella llevaba una vida absolutamente normal. Nuestra crisis matrimonial se inicia el 1 de mayo y termina el 3 de julio con el desenlace, así como terminó lastimosamente. Pero durante ese proceso, mira, te puedo decir, te voy a hablar en la jerga futbolera, te voy a decir, dejé el arma en la cancha para tratar de salvar esta situación. Pero lastimosamente no pudo ser así porque bajo los efectos de lo que me encontraba más lo que hablamos esa noche, no, si pudiera volver el tiempo atrás no haría nada. ¿En qué momento te entra el sentimiento de arrepentimiento? Y Si te llega al día siguiente, a una semana, ¿cuándo con llega? el paso del tiempo, Gustavo. Porque uno cuando entra recién a este lugar, primero tiene que adaptarse al sistema, ¿verdad? Tú está con toda la adrenalina de entrar al ¿Qué es lugar. lo más difícil de estar acá? Yo quiero también aprovechar la oportunidad para agradecerle a Víctor Daniel Paiva Espinosa, Dani Paiva, el caso de Gustavo Bolaños, que él fue mi primer compañero de celda en el penal de Tacumbú. Para mí, Dani Paiva estuvo recluido injustamente. ¿Quién va a querer matar a 400 personas? Es una excelente persona, por más de que él era cerrista, yo limpista, estábamos los dos en la celda, jamás nos hemos faltado al respeto, nunca. Y Víctor Daniel Paiva Espinosa realmente es quien me enseñó y me enseñó a dar los primeros pasos dentro de lo que es esta estructura, porque cuando uno ingresa recién está choqueado y no tenés mucho tiempo para pensar en todas estas cosas, ¿me entendés? Después va pasando, es supervivencia primero. es supervivencia, es adaptación, ¿verdad? Es un montón de cosas, ¿verdad? Porque acá estamos en la cárcel, ¿verdad? Acá tenemos que regirnos por ciertas normas disciplinarias, por ciertos límites que te marcan no simplemente los barrotes, sino que las disposiciones que existen dentro de este lugar. Y bueno, eso cuesta, lleva su tiempo, y obviamente en el tiempo yo te le pedí perdón a Dios, a ella también, y estoy seguro que Dios ya me perdonó y estoy absolutamente arrepentido. arrepentido. ¿Cómo volviste a hablar con alguien de la familia de la señora Azul? A través de mi hija. ¿Quisiste llegar a Sí, a través de mi hija, sí, con la mamá de Sonia. ¿Y tuvo retorno de eso? Buenísimo, muy bien, súper bien. O sea, vos lograste eso, pero estás empantanado en el tema de la condena. Ustedes presentan... Sí, lo que básicamente... claro, estamos con el tema de la condena. Básicamente lo que necesitaríamos también es que retiren la querella de sí, obviamente no va a poder... para poder pelear de mejor manera ahí. Claro. El doctor Acevedo presenta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué busca? ¿Cuál es tu expectativa? Y son 53, nosotros, bueno, por todo lo que te decía, Gustavo, nosotros recurrimos, ya que no encontramos aquí la justicia real, ¿verdad? Porque no existe, no pueden ser 40 años de condena por todo lo que te estoy exponiendo, ¿verdad? No corresponde, Gustavo, no porque a mí me convenga, pero no corresponde. Entonces recurrimos a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque yo soy un asesino confeso, pero también tengo mis derechos humanos, ¿verdad? Porque no se manejó el proceso de la forma en que se tuvo que haber manejado, porque a mí nadie me dijo de que yo no podía, según el Pacto de San José, como me explicó a mí mi abogado, yo no lo sabía, Gustavo, ¿verdad? Declarar en mi contra que no podía, entonces yo me era... Por eso te digo, yo estuve mal asesorado, hermano. Estuve mal asesorado por Adolfo Wilberger y todo eso me llevó a cometer errores durante el proceso. ¿Por qué influyó que en uno o dos pasajes del proceso
demostraste algo belicoso con la fiscalía y con el juzgado. ¿Crees que influyó en tu condena? ¿O crees que te cobraban eso? Mi condena estaba predeterminada. Mi condena ya estaba. Yo ya estaba condenado antes de ir. Nosotros salíamos del penal de Tacumbú y yo me iba en el vehículo del penal solo, ¿verdad? Con 6 o 7 funcionarios penitenciarios y 2 patrulleras de la policía, 2 de la FOPE, una adelante y otra atrás. Era como si Osama Bin Laden tenía que pasar la frontera para entrar a los Estados Unidos, algo así, ¿verdad? Porque se abrían pasos los vehículos por el camino y nosotros llegábamos 10 minutos desde el penal de Tacumbú hasta Luque. Porque no, 15 minutos estábamos en Luque, si se abrían pasos, habían zorros por el camino. El sistema estaba montado. Estaba de antemano montado el sistema para darme a mí la condena. Yo ya estaba condenado ya con anterioridad, estaba condenado por la sociedad, por la prensa amarillista que genera, detrás de Adolfo Trote hay una mamá, hay un papá, hay hermanos con sus familias, tengo hijos y tengo nietos. La prensa genera la opinión pública y esa... obviamente que si vos sos del departamento de Caaguazú y vivís en Potrerito, llegás a tu casa, te sentás a almorzar y estás almorzando y ves en la prensa Adolfo Trote hizo esto, hizo lo otro, es así, fue así, obviamente que eso por supuesto, ¿verdad? Asimilás y obviamente decís no, que 40, hay que darle 80 o 120, o sea, ¿no? Que 40, ¿verdad? Hasta eso no escuchas. Vamos a hacer una pausa y después vamos a seguir hablando con Adolfo Trote de esta pelea que hoy emprenden en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Paraguay ya prácticamente no hay nada que hacer, en tercera instancia fue confirmada la condena y hoy la pelota está en campo internacional y yo creo que van a haber novedades en cualquier momento, entonces la gente va a estar muy pendiente. En cualquier momento. Hacemos la pausa y sí estamos de vuelta. En el último bloque del mano a mano de esta noche con Adolfo Trote. O sea que Adolfo, no solamente este programa lo van a ver acá en nuestro país, el programa se transmite a través de un canal uruguayo ya desde hace unos días, Canal U, que también sale en Paraguay y sale en otros 10 países de América Latina y Estados Unidos, llegando a 21 millones de hogares. 21 millones de hogares. Sí. Y contarle a la gente que estamos siendo presentados por la cooperativa 8 de marzo y que pueden escucharnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana a través de las 11:20 AM y leer las repercusiones de cada mano a mano en www.diariolasemana.com. Cuando ustedes hacen la jugada estratégica de recurrir a la Corte Interamericana, me imagino que lo hacen con una expectativa, o sea, decir, bueno, nos proponemos lograr bajar de 40 a tanto. ¿Cuál es la expectativa que tienen Adolfo en cuanto a 15 años, bajar a 15 años? O sea, ¿ustedes creen que eso es lo que...? Creemos que es lo que corresponde y que creemos que es lo que vamos a conseguir. ¿Cómo contribuir en tu día a día para que si se da eso, llegado el momento, haya que evaluar tu conducta dentro de la... Y actualmente, por ejemplo, se está jugando un torneo aquí, ¿verdad? Un penal en el cual estructuramos todos los días el torneo, conformamos las llaves, preparar el fixture, hice el reglamento, tabla de posiciones, organizé el torneo básicamente a los muchachos en líneas generales. Yo quiero mencionar, aprovechando un poquito esto también, Gustavo, ¿verdad? En el penal yo tengo documentos, a mí me gustaría algún día que mis familiares te puedan mostrar, ¿verdad? Son documentos de donaciones que conseguimos para el penal de Tacumbú, ¿verdad? Principalmente porque acá pues estamos un poquito más distantes, claro, aunque también lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. A través de los amigos, ¿verdad? Nosotros para el penal de Tacumbú hemos donado cualquier cantidad de víveres, le damos a comer prácticamente todos los días a los pasilleros allá en el penal de Tacumbú. Asistencia médica, ¿verdad? Los medicamentos los donaba Oscar Vicente Cabones y un amigo mío, el doctor Daniel González, hacía la asistencia médica allá en el penal, también ropas. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? La cancha con empastado sintético del penal de Tacumbú fue donada por Luis Vidal Velázquez, también a través mío, ¿verdad? Yo tengo todo eso documentado, ¿verdad? O sea, lo que te quiero decir es que durante mi paso, durante el tiempo que yo estuve y que estoy aquí recluido,
hicimos cosas positivas dentro de la institución, ¿verdad? Dentro del penal, y eso está documentado. Me gustaría que puedas ver un día esos documentos, Gustavo. Eso obra el poder de mi familia, y para que vos veas qué hicimos nosotros estando en este lugar. ¿Me explico? Y actualmente estamos con el tema del torneo, como te dije acá, ¿verdad? Yo lo que quiero nomás decir es de que yo pido que me den una segunda oportunidad. Cometí un error muy grave, ¿verdad? Y como te dije, está muy mal lo que hice, me duele muchísimo, estoy arrepentido, y no es de la boca para afuera, es de corazón. Yo te digo esto porque siento, ¿verdad? Pero creo que puedo serle muy útil a la sociedad en muchos aspectos, ¿verdad? Como por ejemplo, hablarle a los jóvenes de lo que es la droga, de lo que son las drogas, de lo que te hacen las drogas, de los efectos que causan, de las derivaciones a las cuales te conducen. O sea que se me ocurre, Adolfo, sí. ¿Te animás? Podemos gestionarlo. Además, yo quiero agradecer tanto al señor Agüero como al director Servillán, que fueron muy dependientes de nosotros cuando hicimos la gestión para venir hasta acá. Correcto. Porque no era pedir una nota cualquiera, era pedir tener una hora contigo. Es más, hasta me sorprendió, tengo que decirlo, ni siquiera está frente nuestro para la grabación como para inducir a que te preguntemos esto, aquello ni nada. Yo quiero agradecer eso en tu nombre a los directivos de la penitenciaría. Sí, señor. Se me ocurre nomás, así mismo. Se me ocurre que si por ahí le planteamos al director, podemos hacer una videoconferencia, organizamos un día en un colegio grande de Asunción o de San Lorenzo de Lambaré. Cuando gusten. Y lo proyectamos desde acá y que no le hablen a los jóvenes de lo que produce la droga. Es que yo quiero hacer eso, Gustavo. A mí me interesa hacer eso. Yo quiero tratar de crear conciencia. Tratar de crear conciencia en dos cosas. Una, de que la gente valore su libertad. Porque uno generalmente en la vida no valora lo que tiene hasta el día que lo pierde. Yo no le valoraba a la que fue mi esposa, 22 años, fue la madre de mis hijos, y la perdí de esa forma. Yo no valoraba mi libertad hasta que la perdí. Que valoren su libertad, de que es uno de los tesoros más preciados que tenemos y de que nuestras limitaciones no se remiten simplemente a estos muros perimetrales, de que nuestras limitaciones van mucho más allá de estos muros. ¿Qué sentía cuando se te ocurre hacer algo y te acordás que hay muros? Un muro y que tenés 40 años de condena. O sea, no, pero no me trabajan los 40 años de condena porque yo sé que no voy a estar ese tiempo. Probablemente o sea, yo sé que no voy a estar los 40 años primero. Y segundo, estoy en mi mejor momento desde que empezamos esto en el campo. ¿Verdad? Estoy en mi mejor momento porque te pregunto lo que te pregunté fuera del aire. ¿Cómo me ves, Gustavo? Déjame ya responder. Sí. Vos sabés que yo, probablemente en los 2 meses que estamos haciendo mano a mano, este sea mano a mano en el que yo menos pregunto y menos participo. ¿Sabes por qué? Porque estoy asombrado por un tipo que tiene 40 años de condena. Habla así, o sea, yo digo, 40 años de condena, bajártelo, viejo, y te vas a dormir. O sea, ¿qué puedes proyectar más? Con una condena de 40 años, vas a tener 80 cuando... Yo te voy a contar una cosa, te voy a mostrar algo acá en la cámara, ¿verdad? Yo tengo frenillo, ¿verdad? También me llamó la atención los detalles. Frenillo. Eso se consigue casi de ese... Claro, nosotros tenemos acá un compañero interno que es odontólogo, que le atiende a los compañeros, ¿verdad? Que es especialista en este tipo de trabajo, el doctor Denis Dávalo, amigo personal. ¿Por qué te muestro los frenillos? Porque yo estoy proyectando mi vida a futuro. ¿Me explico? Yo no quedé enfrascado. Yo me puse frenillo a los 46 años. ¿Me explico? O sea, yo estoy proyectando mi vida a futuro. Yo no quedé enfrascado. ¿Te imaginas el primer día en libertad si logras salir? Muchas veces me puse a pensar en eso, ¿verdad? Y realmente hay que estar en esta situación para saber lo que... ¿Y se tomaría la diligencia deportiva? Me gusta la idea. Podría ser, aunque... Vos sabés que ocupar cargos electivos posteriores a este hecho es un poquito complicado porque va a ser mucho más fácil blanco de los ataques, pero yo quiero más bien ayudarle a los jóvenes, ayudarle a la gente, a mis compañeros internos, ¿verdad? Porque mira que yo tengo compañeros internos y acá pueden preguntarle al director, a los funcionarios, ¿verdad? Que entran y salen. Yo no entiendo cómo no valoran su libertad. Yo no entiendo cómo se les da. Tengo acá un compañero interno. ¿En los cuántos días volvieron? Tengo un compañero interno que salió después de 14 años de estar acá. Un mes estuvo afuera. Tengo una compañera interna, porque esta penitenciaría es de varones y también de mujeres, ¿verdad? Que salió y volvió a los 2 días.
O sea, yo no entiendo cómo, y tengo otros compañeros internos que, estando yo estos 6 años y 2 meses, salieron, entraron, salieron, entraron, salieron y entraron. No puedo yo entender cómo no valoran su libertad, cómo no cuidan los detalles para no volver a cometer los errores cometidos en el pasado y volver de vuelta a parar en este lugar. Porque yo no creo que haya ser humano al que le guste estar encerrado, porque son demasiadas las limitaciones que uno tiene cuando Oye, tu trato con tu hijo, Adolfo, más excelente, excelente. En este momento me visita Camila, bueno. Camila está conmigo en este momento. Y no ¿Ellos viven todos en Asunción? Excelente, sí, en Asunción. Vienen cada tanto. Sí, sí, siempre. ¿Te casaste con el Ruiz? Sí, me separé. Sí, me separé. Casé y me separé, sí. Pero eso también fue una especie atenuante en el sentido que... Pero también demostré con eso que o sea, nosotros nos casamos, nos separamos y... No terminamos. No, digo nomás que cuando la justicia te condena a 40 años y dice, pucha, tenemos que proteger a las mujeres de este hombre. Y sin embargo, vos te casaste estando recluido. Y sin embargo, me casé estando recluido y sin embargo, me separé estando recluido. ¿Me explico? O sea que, Adolfo, yo sé que te preguntaba, me dijiste que lo hiciste a través de una de tus hijas. Si estás de acuerdo, no quiero forzarte a algo que por ahí no esté de acuerdo, puedes aprovechar la cámara para hablarle a la mamá de Sonia, porque el país nunca escuchó directamente de vos tu arrepentimiento, la idea que tenés con este tema del proceso judicial y de lo que podés llegar a hacer si mañana estás afuera y yo sé que te va a ver porque el país va a hablar de esta entrevista, el país entero va a hablar de esto. Estoy seguro. Y la verdad que yo como te decía, a través de mis hijas Pamela y Camila, ¿verdad? Estoy en un muy buen relacionamiento con la mamá de Sonia, con quien siempre tuve buen relacionamiento a lo largo de los 22 años. Sí, hemos tenido nuestros impases en ese tiempo, pero fueron cosas muy pasajeras, ¿verdad? Yo creo que hemos vivido muchos mejores momentos que momentos complicados, ¿verdad? Obviamente a mí me duele muchísimo lo que hice, ¿verdad? Por lo que ella representaba, porque ella era una mujer excepcional. Ella era una mujer excepcional, de perfil bajo, sumisa, buena madre, buena esposa. Y lastimosamente pasó lo que pasó, ¿verdad? Claro que estoy arrepentido absolutamente de lo que hice. Yo le pido una vez más perdón a la familia de Sonia, no solamente a la mamá, al papá, a don Gavino, ¿verdad? A la señora Paulina, a don Gavino y a los hermanos, a Zuni con su familia, con Cristian Cresta, con su hijo Giovanni, a Dani con Sandra y con sus hijos, ¿verdad? A todos les pido perdón por lo que hice, ¿verdad? Estoy muy arrepentido. Jamás lo volvería a hacer, ¿verdad? Si pudiera retroceder en el tiempo, pero lastimosamente el daño está ocasionado y estoy pagando por lo que hice, Gustavo. Estoy pagando por lo que hice y obviamente que voy a seguir pagando en el tiempo que tenga que estar aquí aún, ¿verdad? Y eso es lo que puedo decir. ¿Quieres quedarte acá o de país te planteas volver a Asunción en algún momento? No, acá, Gustavo, acá. ¿Es otro trato? Sí, solamente me separa la distancia con mi familia, ¿no? Después, como te decía, acá respirar aire puro, en Tacumbú respirar un aire viciado. O sea que hay mucha... Acá tenés verde, en Tacumbú no tenés ni un pedacito de pasto. Acá tenés el trato mismo de los funcionarios, Gustavo, y no porque yo esté en este lugar, porque si no fuera así no lo diría, ¿verdad? Es distinto a los de la capital. Los internos del departamento de Itapúa son muy diferentes a los internos de Asunción, ¿entendés? Entonces, para cumplir condena, al que tiene que cumplir condena, hay que buscarle un lugar tranquilo para que cumpla esa condena, porque es distinto estar procesado a estar condenado, porque cuando vos estás procesado estás aguardando una condena o tu libertad. Todavía rige la presunción de inocencia. La presunción de inocencia y todo lo demás. Sin embargo, cuando vos estás condenado, vos necesitas la colaboración de las autoridades de la penitenciaría para poder desenvolverte y ubicarte, radicarte en un lugar. Y proyectar ya una vida. Radicarte en un lugar y planificar tu día a día. ¿Quién es el mejor amigo que te dio el fútbol, Adolfo? El mejor amigo que me dio el fútbol, el Mono Tabarelli. O sea, hablando de jugadores de fútbol, ¿verdad? Sí. De jugadores, sí. No barra. Bueno, en
general, dirigentes, jugadores, barra. No, si voy a empezar, no, si voy a hablar de jugadores tengo que decir el Mono Tabarelli. Excepcional el Mono. Si voy a hablar de dirigentes tengo que hablar de dos, ¿verdad? De Oscar Vicente Escabone y de Marcelo Recanate. Si voy a hablar de dirigentes, y si voy a hablar de barras, hay varios, ¿verdad? Hay varios, ¿verdad? ¿Y tenés contacto con ellos? Siempre me visitan, sí, me visitan siempre. Están también cerca de la familia. Siempre no me puedo quejar de la visita porque vienen... ¿Ese apoyo que tenés es más, igual o menos de lo que pensaba? No, yo te voy a decir una cosa, Gustavo. En la cárcel y en el hospital es donde vos conocés a los amigos de verdad. ¿Y tuviste decepciones con eso? Sí, muchísimas decepciones, claro que sí, tuve decepciones, ¿verdad? Así como también satisfacciones, ¿verdad? Porque si tuve decepciones de ciertas personas, sin embargo otras me han sorprendido, muy por el contrario, ¿verdad? En la cárcel y en el hospital es donde se le conoce a los amigos de verdad. En Hebreos 13:3 de la Biblia dice: estuve en la cárcel y no me visitaste. Y bueno, lastimosamente hay amigos, entre comillas, que brillan por su ausencia y hay cosas que más que molestarte te duelen, ¿verdad? De personas de las que vos esperabas y no tenés la retribución, más que nada te duele, ¿verdad? Pero eso no me pasa solamente a mí. Eso le pasa a todos los internos de todas las penitenciarías del país, te puedo asegurar de que es así. ¿Por qué te pusiste la remera de Olimpia? Porque soy olimpista, porque la luzco con mucho orgullo. Porque siempre la voy a llevar puesta, así llevaba mi audiencia preliminar. ¿Y seguís siendo los partidos de Olimpia? Sí, seguimos los partidos de Olimpia, pero no tenemos... ¿Se puede escuchar radio? Sí, claro que sí, sí, sin problema. Sin problema. ¿Y como con la misma pasión de antes o...? Porque acá un poco más frío hoy. Peor que antes, yo creo. O sea, que en el sentido de que claro, ¿no? Acá tenés que ver, vivir por televisión es otra cosa. ¿Qué lección te deja el haber sido 20 años líder en una barra venezolana? Bueno, ¿qué lección me deja? ¿Qué lección me deja? O sea... ¿Qué aprendiste? Mira, fueron 20 años de lucha, porque estaba al frente de una barra organizada, ¿verdad? Una hinchada como la del Olimpia, ¿verdad? La más grande del Paraguay, la mejor, ¿verdad? Depende de muchas cosas. O sea, yo estuve al frente durante tantos años porque me sostuvo la estructura, porque yo tenía un primer anillo de lujo, ¿verdad? Compuesto por Cristian Centurión, César Argüello, Gato, ¿verdad? César Godoy, entre otros. Y todo el primer anillo y los líderes de los distintos grupos, ¿verdad? Con los que teníamos 80 líderes del grupo y nos reuníamos cada 15 días. Gracias al apoyo de todos ellos, ¿verdad? Pude sostenerme en el tiempo durante 20 años. Y bueno, 20 años fueron, 20 años. ¿Y se puede tener una barra pude sin violencia y sin droga? Pude sostenerme en el tiempo durante 20 años y salir por la puerta grande. Porque yo salí por la puerta grande, renuncié y salí cuando quise hacerlo. Para ser dirigente. Lastimosamente hay algunos amigos que de verdad que no se percataron de ciertos detalles a lo largo de los 20 años, pero sí una vez que yo entré a la cárcel, ¿verdad? Claro. ¿Y se puede tener una barra sin violencia y sin drogas? Y es poco probable que pueda tener una barra sin drogas. Y lastimosamente la violencia está instalada en la sociedad. La violencia no es un problema exclusivo de las barras, ¿verdad? Pero yo estoy seguro de que mucho más se puede hacer. Muchísimo más se puede hacer y podemos colaborar en ese sentido también, ¿verdad? Totalmente. Porque conocemos de eso. Claro, como dice Mina, el tiempo se nos fue. Yo te quiero agradecer por habernos recibido. Ya que hicimos un esfuerzo enorme para venir hasta acá con todo el equipo de trabajo. Me imagino. Creo que valía la pena. Y yo sé que está la mala onda de la gente decir, che, ¿por qué perder tiempo en hablar de un tema que ya pasó y que tuvo tanta violencia? Yo, sin embargo, soy los que creen que hay que darle la oportunidad de hablar a todos, ¿verdad? Y que llegue por sobre todo tu mensaje. Y por sobre todo la gente que lo estaba viendo, aclarar, ni siquiera se discute la autoría del hecho. O sea, totalmente. Venir hasta acá y darle un micrófono a Adolfo no implica de ninguna manera poner en duda lo que pasó. El hecho es absolutamente condenable, Adolfo lo sabe. No es un detalle menor que haya sido la mamá de sus hijos, o sea, vos sabés la verdad del hecho. Totalmente. Tienes que recalcarte eso. Totalmente. Pero también, bueno, queríamos escucharte y que vos cuentes tu verdad con respecto al proceso, por sobre todo la idea que tenés hoy de revertir una condena que cuanto menos estuvo mal aplicada, cuanto menos, y a partir de ahí hay que comenzar a pelear el resto. Cuanto menos estuvo mal aplicado. ¿Estamos de acuerdo en eso, Gustavo? Quédate en esa frase. Gracias, Gustavo. Gracias. Dale, Gustavo. Muchas gracias. Esto lo mañana con otro mano a mano aquí por la pantalla de luego.